siguiente video vamos a mencionar la forma en que podemos resolver cualquier tipo de triángulo. Antes de eso, es importante recordar cómo se clasifican los triángulos. Los triángulos son figuras geométricas que tienen 3 lados y 3 ángulos. Por lo tanto, los podemos clasificar de acuerdo con la longitud de sus lados o con la medida de sus ángulos. De acuerdo con la longitud de sus lados, los triángulos pueden ser de 3 categorías. Si todos sus lados tienen la misma longitud, se llama triángulo equilátero y normalmente se identifican colocando 3 barritas, una en cada lado, significando que las 3 medidas de los 3 lados son iguales. Si solamente 2 de los lados tienen la misma medida, se llaman triángulos isósceles. Es claro que se identifican colocándole la marca a los 2 lados que tienen la misma longitud. La tercera posibilidad que tenemos es que los 3 lados sean de longitudes diferentes. Se llaman triángulos escalenos y, consecuente con lo anterior, no tiene ninguna marca ninguno de los lados, ya que ninguno mide igual a otro. Podemos tener la clasificación según la medida de sus ángulos. En ese caso, también tenemos 3 posibilidades. Una, si el triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide exactamente 90 grados. Se llama triángulo rectángulo. El ángulo recto normalmente se identifica por este símbolo, colocando un cuadrito justo en el vértice del ángulo. La segunda posibilidad es que tenga un ángulo obtuso. Se llama triángulo obtusángulo. Marcamos el ángulo obtuso, que como sabemos mide más de 90 y menos de 180. Y la tercera posibilidad es que los 3 ángulos sean agudos. En ese caso se llama triángulo acutángulo. Los 3 ángulos agudos en este caso los vemos acá como gamma, teta y phi. Ya que hemos revisado la clasificación de triángulos, vale la pena recordar cómo hacemos para solucionar los triángulos. El primer criterio, el más básico, es tener en cuenta que para cualquiera de los 6 tipos de triángulos que mencionamos hace un momento, la suma de los ángulos internos debe dar 180 grados. Alfa más teta más phi siempre dan 180 grados independientemente de qué tipo de triángulo es. Resolver un triángulo es encontrar el valor de todos sus lados y todos sus ángulos. Para ello utilizamos ciertos criterios dependiendo de qué tipo de triángulo estemos trabajando. Si se trata de triángulos rectángulos, el primer criterio es la suma de los ángulos internos, que como acabamos de ver debe ser 180 grados. Segundo, recurrimos a el teorema de Pitágoras, que nos relaciona las longitudes de los 3 lados del triángulo. Y tercero, las razones trigonométricas, que establecen criterios de razón para cada par de lados del triángulo. Si los triángulos no son rectángulos, entonces es porque son acutángulos o pueden ser obtusángulos. El criterio de la suma de ángulos internos se cumple y tenemos para solucionarlo otras 2 alternativas: ley de seno o ley de coseno.